Entrevista a Neil deGrasse Tyson. La curiosidad, el espacio y el futuro de la humanidad. Introducción. Dicen que la curiosidad es el motor emocional que impulsa la exploración, la investigación y el aprendizaje. Hoy, cuando se anuncian cambios enormes y somos conscientes de que estamos despidiéndonos de un mundo mientras otro se construye a gran velocidad, la curiosidad vuelve a ocupar un lugar central. Si pudiéramos enviar a alguien al futuro, ¿qué encontraría? Con esa pregunta y con la energía que aún me queda, me acerco a la frontera del tiempo para escuchar a quienes están diseñando el mañana. Dejo al descubierto mi bendita curiosidad para intentar responder a la gran incógnita, ¿cómo será el mundo cuando ya no estemos? Para hablar de esto, conversamos con Neil deGrasse Tyson, astrofísico estadounidense, discípulo de Carl Sagan y experto en la formación de estrellas. Pregunta. Señor deGrasse Tyson, yo pertenezco a la generación que quedó deslumbrada con la llegada del hombre a la Luna. Ustedes nos enamoraron, y luego pareció que se olvidaron de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué, después de todo lo que prometía la carrera espacial, parece que se abandonó? Respuesta. Ese es el problema, nos vendieron la carrera espacial como una gran aventura humana, una empresa para explorar el universo. Pero en realidad estuvo motivada por la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados y, tras el lanzamiento del Sputnik en 1957, Estados Unidos se sintió amenazado. Así comenzó la carrera espacial. Cuando quedó claro que la Unión Soviética no iba a llegar a la Luna después de que nosotros lo hicimos, la motivación desapareció. Era una carrera, y una vez ganada, ya no había nada más que demostrar. A mucha gente le decepcionó que no continuáramos, pero si analizas las razones originales, resulta evidente por qué ocurrió. Pregunta. Pero dejando de lado esa batalla política, ¿en qué punto se encuentra hoy la exploración espacial? Usted participó en comisiones sobre el futuro del espacio entre 2001 y 2004. ¿Dónde estamos ahora? Respuesta. Hay dos formas distintas de explorar el espacio. La primera es puramente científica, mediante sondas robóticas. Hoy la robótica es tan avanzada que estas sondas pueden aterrizar, desplazarse, analizar y realizar experimentos como lo haría un astronauta. Desde que dejamos de ir a la Luna, nunca dejamos de explorar, las misiones Voyager, los aterrizajes en Marte, el telescopio espacial Hubble, la sonda que pasó cerca de Plutón. La exploración continúa. La otra forma es la exploración humana. Ahí es donde nos hemos quedado dormidos. A la gente le gustan los héroes, y los astronautas siempre han sido héroes que van más allá de la política y de las fronteras nacionales. Son emisarios de la humanidad. En ese aspecto, nos detuvimos. Pregunta. Se habla de volver a la Luna y de ir a Marte. ¿Podemos concretar esos planes? Respuesta. Respecto a la Luna, vamos a volver. Ya es hora. La Luna está al alcance de la mano, se tarda solo 3 días en llegar. Podemos establecer bases habitables, aunque no necesariamente colonias permanentes, porque las condiciones son muy hostiles, no hay aire, no hay comida, habría que enviar suministros constantemente. Aún así, podríamos ir por periodos prolongados. Yo iría de vacaciones a la Luna solo para observar la Tierra desde allí. Sobre Marte, el problema es el costo. Es mucho más caro que ir a la Luna y eso puede retrasar tanto el proyecto que termine no ocurriendo. Por eso soy partidario de empezar por la Luna. Pregunta. ¿Cree que los humanos llegarán a Marte en los próximos 20 años? Respuesta. El presidente Obama dijo que Estados Unidos pondría astronautas en Marte en la década de 2030. Yo estuve en ese discurso y pensé, ¿habrá presupuesto para eso? Me preocupa que hoy los líderes prometan cosas que no podrán cumplir. Kennedy, en los años 60, dijo que pondría un hombre en la Luna antes de que terminara la década, y tenía el capital político para hacerlo. Cuando una promesa atraviesa varios gobiernos, se vuelve frágil. No sé si llegaremos a Marte en 20 años, salvo que encontremos petróleo allí. Pregunta. Usted ha dicho algo muy potente, que Marte nos puede enseñar cómo muere un planeta. ¿Es esa una razón fundamental para ir allí? Respuesta. Sin duda. Existe un campo llamado planetología comparativa,
que compara planetas para entender qué tienen en común y en qué difieren. Marte rota cada 24 horas, tiene estaciones, casquetes polares, estuvo inclinado como la Tierra y tuvo agua en el pasado. La gran pregunta es, ¿qué pasó con Marte? ¿Por qué perdió su agua y su habitabilidad? ¿Podría la Tierra seguir el mismo camino? Estudiar Marte puede convertirnos en mejores guardianes de nuestro propio planeta. Esa es, para mí, la mejor razón para explorarlo. Pregunta. Sin embargo, muchas personas dicen que hay problemas más urgentes en la Tierra. Respuesta. Eso me preocupa. Esa falta de visión suele estar en manos de quienes deciden los presupuestos. Por eso me he vuelto más pragmático, el dinero motiva a la gente. Si dices que ir a Marte generará patentes, tecnologías y productos comerciales, eso despierta interés. Es triste que tengamos que justificar la exploración así, pero es una realidad. Pregunta. ¿No cree que la curiosidad en sí misma sigue siendo un motor poderoso? Respuesta. Por supuesto. Todos nacemos con curiosidad, especialmente de niños. Yo siempre digo que la diferencia entre un científico y otros adultos es que el científico conserva el corazón de un niño, quiere saber qué hay debajo de una piedra. Pero al final, alguien tiene que firmar el cheque. La historia lo demuestra, Colón no exploró solo por curiosidad, hubo intereses políticos y económicos. La curiosidad necesita respaldo material. Pregunta. En los próximos 30 años, veremos transformaciones tan radicales como las que anuncia la Singularity University. Respuesta. Algunas ideas están exageradas. Es cierto que desde la Revolución Industrial, cada periodo de 30 años ha traído cambios enormes en cómo vivimos. Eso continuará. Pero no creo que entendamos lo suficiente la conciencia como para subirla a un ordenador. Incluso gemelos idénticos, con el mismo ADN, tienen conciencias distintas. Copiar una mente no te copia a ti. Sobre la inmortalidad biológica, quizás sea posible algún día, pero no creo que sea deseable. La mortalidad nos da propósito. Si viviéramos para siempre, ¿para qué apurarnos a hacer algo? Pregunta. Usted ha hablado incluso de una posible quinta dimensión. ¿Es ciencia o especulación? Respuesta. Matemáticamente, las dimensiones superiores existen. Vivimos en 3 dimensiones espaciales y una temporal, pero somos prisioneros del presente. En una quinta dimensión, en teoría, podríamos movernos libremente por el tiempo. Eso abre posibilidades fascinantes, y pesadillas. No sabemos cómo acceder a esas dimensiones, pero pensar en ellas es un ejercicio estimulante para la imaginación científica. Pregunta. ¿Cuál es su pronóstico? Con la evolución acelerada de la ciencia y los descubrimientos constantes, cree que el pensamiento no científico, basado en creencias o dogmas, terminará replegándose definitivamente, o siempre habrá un núcleo de resistencia. Respuesta. La historia de la religión es una mezcla de espiritualidad, conducta moral y, a veces, afirmaciones sobre el mundo físico. El problema surge cuando una religión hace afirmaciones físicas sobre el universo, porque ese es precisamente el territorio de la ciencia. La Génesis, por ejemplo, es una explicación física del origen del mundo, que Dios creó el universo en 6 días, que la Tierra existió antes que el Sol y la Luna. Si una religión entra en ese terreno, debe estar preparada para que los descubrimientos científicos entren en conflicto con esas afirmaciones. La teología moderna lo ha entendido. El Vaticano, por ejemplo, acepta la evolución darwiniana. La religión tolerante y moderna reconoce el camino que toma la ciencia. Respuesta, continuación. A menudo me preguntan si la materia oscura o la energía oscura son el Espíritu de Dios manifestándose en el universo. Mi respuesta es clara, no sabemos todavía qué son, las estamos investigando. En el pasado, muchas cosas que no entendíamos se atribuían a Dios. Luego la ciencia las explicó y seguimos adelante. Si para alguien Dios es aquello que la ciencia aún no comprende, entonces Dios es simplemente la ignorancia científica, y se va reduciendo a medida que la ciencia avanza. Pero si Dios es una experiencia espiritual profunda, entonces no hay incompatibilidad. Hay muchos científicos religiosos. Lo único que digo es,
¿estéis preparado para que la ciencia cuestione tus creencias? Pregunta. Volviendo al espacio que nos rodea, ¿hay vida inteligente ahí fuera? Respuesta. En la Tierra han surgido millones de especies de vida, la mayoría de las cuales no consideramos inteligentes según nuestra definición. Y, sin embargo, han sobrevivido perfectamente, ratones, ratas, cucarachas, peces. Eso me lleva a pensar que la inteligencia, tal como la definimos, no es necesaria para que la vida prospere. Si encontramos vida en otros planetas, es posible que la vida sea común, pero la vida inteligente puede ser mucho más rara. Además, debemos tener cuidado, ¿quién dice que nosotros seamos el mejor baremo de inteligencia? Respuesta, continuación. Puede que encontremos seres mucho más inteligentes que nosotros, que nos evalúen según sus criterios y concluyan que no somos inteligentes en absoluto. Quizás para ellos seamos lo que el gusano es para nosotros. Pensemos en nuestro pariente más cercano, el chimpancé. Compartimos entre el 98 y el 99% del ADN. ¿Qué puede hacer el chimpancé más inteligente? Apilar cajas, usar un palo, aprender algo de lenguaje de signos. Nuestros bebés pueden hacer lo mismo. Sin embargo, esa diferencia del 1 o 2% nos ha dado poesía, ciencia, filosofía, arte y civilización. Ahora imaginemos una especie solo un 1 o 2% más inteligente que nosotros. Para ellos, el humano más brillante sería como un bebé. Respuesta, continuación. Si una civilización así quisiera dominarnos, engañarnos o manipularnos, no tendríamos ninguna defensa. Por eso digo que debemos ser prudentes cuando deseamos encontrar vida inteligente. Quizás ya nos hayan encontrado y hayan decidido convertir la Tierra en un zoológico cósmico para divertirse. No sabríamos cómo detectarlo. Tal vez, de vez en cuando, introducen políticos extravagantes solo para ver cómo reaccionamos. Me lo estoy inventando, claro, pero no es distinto a lo que nosotros hacemos con los animales en cautiverio. Quizás seamos los hámsters en una jaula llamada Tierra. Pregunta. Más allá de estas hipótesis inquietantes, hay algo profundamente hermoso en lo que usted dice, que formamos parte del universo, que estamos hechos de polvo de estrellas. Usted afirma que eso es lo más asombroso que ha conocido. Respuesta. Sí. Y te cuento cómo llegué a esa percepción. Es fácil mirar el cielo y pensar, nosotros estamos aquí y eso está allí. Esa división mental, el nosotros y el ellos, es peligrosa. Es la misma lógica que dice, este es mi país, esta es mi religión, este es mi color de piel. Esa manera de pensar ha llevado a guerras, esclavitud y violencia. Respuesta, continuación. A mediados del siglo XX descubrimos algo extraordinario, los átomos que componen nuestro cuerpo fueron fabricados en las estrellas. Hay estrellas que producen todos los elementos químicos necesarios para la vida. Luego explotan y dispersan esos elementos por la galaxia. De ese material nacen nuevos sistemas estelares, con planetas orbitando estrellas. Nosotros somos uno de esos sistemas. No es solo una metáfora poética, literalmente somos polvo de estrellas. Respuesta, continuación. Como decía Carl Sagan, no estamos simplemente en el universo está en nosotros. Eso nos convierte en participantes de la historia cósmica. Es similar a lo que Darwin mostró en 1859, no estamos separados de la vida en la Tierra. Compartimos ADN con animales y plantas. Y compartimos átomos con las estrellas. Eso me da un profundo sentido de pertenencia, sin ponerme en el centro. Nos coloca a todos juntos, recordándonos que deberíamos preocuparnos los unos por los otros. Pregunta. Usted conecta mucho con los jóvenes a través de las redes. ¿Qué está aprendiendo de esa nueva generación? Respuesta. La generación menor de 30 años ve la ciencia como parte fundamental de su vida. Eso me da esperanza. Quizás cuando ellos lleguen al poder, vivamos en un mundo diferente. Nos quejamos demasiado de los políticos y poco de por qué los elegimos. En una democracia, si no nos gustan sus políticas, deberíamos elegir a otros. Sueño con el día en que no tengamos que recordar a los gobernantes la importancia de la ciencia y la exploración, porque será parte natural de su visión. Pregunta.
¿Qué impresión le produce que en un lugar como Tenerife se celebre un festival científico de esta magnitud? Respuesta. Los festivales científicos recuerdan a la gente el valor de la ciencia y la tecnología, no solo para la vida cotidiana, sino para la economía. En el siglo XXI, el crecimiento económico vendrá de la innovación científica. Hace siglos, España lideró la exploración mundial. Me pregunto cuánto queda hoy de ese espíritu. Mi instituto en Nueva York tiene 8 premios Nobel entre sus graduados. España, como país, también tiene 8. Eso dice mucho sobre la cultura del descubrimiento. Respuesta, continuación. Si un país no entiende que la ciencia es el motor de la civilización, siempre irá detrás de los demás. La exploración científica empuja a las naciones hacia el futuro. Pregunta. Para cerrar, si tuviera que imaginar el mundo dentro de 25 años, ¿qué le gustaría ver? Respuesta. Me gustaría un futuro en el que las personas vivan activas hasta el final de sus vidas. Un mundo donde nadie pase hambre, porque sabemos producir alimentos suficientes, lo que falla es la política. Quiero ver más países invirtiendo en exploración. Me gustaría entender la materia oscura, la energía oscura, cómo surgió la vida a partir de moléculas inorgánicas. Y, por supuesto, quiero saber si hay vida en otros planetas durante mi vida. Pero mi pregunta favorita es aquella que todavía no existe. Porque cuando llegamos a un nuevo punto de observación, surgen preguntas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Cierre. A lo largo de la historia, la ciencia ha avanzado mientras el pensamiento dogmático se replegaba. No ha desaparecido, pero cada vez ocupa un espacio más estrecho. La curiosidad sigue ahí, empujándonos hacia el universo, recordándonos que explorar no es solo un lujo, sino una forma de entender quiénes somos y cuál puede ser nuestro destino. Certezas hay pocas. Quizá solo una: el cosmos es un lugar asombroso.